Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo programa de su canal Un Remanente Volverá. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, hayan podido estar bien con sus familias, no tengan cosas que lamentar, aunque es normal que no ocurran cosas a diario, preocupaciones, ansiedades y un sinfín de cosas que tenemos que saber poder canalizar y poder llevar a buen puerto dentro de todas las cosas que nos toca vivir en esta vida. Tuvimos un capítulo anterior que daba cuenta acerca de las combinaciones secretas evidenciadas en el libro de Mormón, las cuales volverán, se repetirán. Eso no lo podemos cambiar. La profecía ya está escrita, la visión ya la tuvieron los videntes de la antigüedad y nos dieron todos los parámetros, todos los plazos para poder interpretarla, las herramientas también. Así que nos estamos preparando a través de esta enseñanza a aquellos que están siguiendo el canal hace mucho, mucho tiempo, ya todo el año prácticamente, para poder interpretar bien las palabras del fin de los tiempos, las señales. Importante estar preparado para no ser engañado. Importante en esta preparación una relación personal con el Señor a través de renunciar a las cosas de este mundo, a las cosas que ocupan más tiempo en nuestro día a día. En vez de tener una relación más fuerte con Él, que dediquemos tiempo a otras cosas. Esas son la idolatría moderna, del Israel moderno, por llamarlo así. Hemos evidenciado quiénes somos realmente, qué espera el Señor a través de nosotros, con la primogenitura de Efraín, que nos ha entregado a los gentiles. Ya somos el olivo silvestre de la alegoría del olivo, y de que un grupo X pequeño, ¿cierto? Un remanente, efectivamente volverá a Sion, a través de un éxodo, a través de su precursor de la segunda venida. Mientras se desarrollan eventos mundiales catastróficos que ya hemos también mostrado en varios capítulos de las cosas que vendrán. Hemos podido armar un mapa bastante fuerte, muy claro, o una ruta de eventos del fin de los tiempos. Había prometido al capítulo anterior poder compartir con ustedes un análisis de Tercer Nefi 20 y 21. E incluso le había invitado a poder leer Tercer Nefi 16, que también es parte de ese grupo de capítulos, junto con el 20 y 21 de Tercer Nefi, con las enseñanzas del Salvador Jesucristo, respecto al fin de los tiempos, cómo se desarrollan los eventos. ¿Ya? El Señor sabía que cuando entregó su profecía para el fin de los tiempos, ya sea a través de Isaías, de Juan, de Daniel, de Jeremías y otros que vieron asuntos de la parte final, lo hizo a la manera de profetizar de los judíos, ¿cierto? Con sus nombres en clave, sus nombres simbólicos, metafóricos y alegorías. Todo suponía sin duda una prueba de buscar para hallar, pedir y recibir. No iba a estar a las primeras capas de las escrituras. Las escrituras tienen capas superiores, otras inferiores, es como una cebolla que vamos de a poco pelándola hasta llegar hasta lo medular. Una vez que uno llega a lo medular, ve que todo gira en torno a esa doctrina central, que tiene que ver con la plenitud del Evangelio, con la escalera de ascenso, y tiene que ver cómo prepararnos para lo que viene. ¿Qué vamos a ver aquí? Lo más importante para mí, personalmente, es la enseñanza del Señor en Tercer Nefi 20 y 21, incluyamos Tercer Nefi 16, como dije. Vamos a centrarnos hoy en cómo funcionan estos dos capítulos, porque al menos el 21 es muy, muy, muy importante, pero vamos a analizar hoy muy en profundidad el 20 y vamos a dejar algunas herramientas para que puedan ustedes en casa analizar el 21. El mensaje salvador es el más importante, ¿ya?, de su visita a las Américas. Ok. Dentro de la manera de profetizar de los judíos, existe algo que se llama esquiasmo, en las escrituras. Ok. Vamos a ver qué es esto para poder comprender estos capítulos. Dice, el concepto es bastante sencillo, pero desafía algunas suposiciones que hacemos sobre cómo debemos leer las escrituras.
El quiasmo se refiere a una secuencia de elementos de una oración o versículo, párrafo, capítulo o incluso libro que luego se repiten y desarrollan, pero en orden inverso. A veces se lo llama paralelismo introvertido. Se entiende mejor con ejemplos. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Se puede ver que sábado y hombre se repiten en la oración, pero en orden inverso. Esto le da simetría a la oración, lo que hace que el punto sea memorable de manera sucinta. Se remarca, ¿cierto? Se enfatiza un punto central. El punto 2, para seguir explicando cómo funciona esto, antes de entrar al capítulo 3 de Nefi 20, porque es un gran quiasmo, ¿ok? El 2 dice, si le damos a los elementos de la oración un marcador para mostrar los paralelos, digamos que sábado es A, lo puse en color rojo, y hombre es B, lo puse en color azul. Podemos representar la oración, el sábado, A, fue hecho para el hombre, B, no el hombre, B, para el sábado. Como A, B, B, A, la inversión del orden, ¿cierto? La podemos ver allí, cómo se invierte. Partimos con el sábado, denotando que el sábado, ¿cierto? La escritura está acá, perdón. Fue hecho para el hombre, queda en el centro hombre, y después no el hombre, sigue quedando en el centro para el sábado. Y las dos palabras sábado quedan en los extremos. Ese es un mini quiasmo que hay ahí en el versículo. ¿Ok? Entonces quiere enfatizar el hombre sobre el sábado, que es la función que cumple. Ese es el punto central de eso. Entonces, pueden buscar más cómo funciona un quiasmo en las escrituras, pero es común encontrarlo en ellas. Es parte de la manera de profetizar de los judíos. Entonces, en su discurso profético a los nefitas en la tierra de abundancia, en tercer Nefi 20, que se basa en las palabras de Isaías, Jesús muestra la interacción entre los gentiles y la casa de Israel de los últimos tiempos, es decir, entre el pueblo de Dios, que es parte del convenio en la actualidad, los santos de los últimos días, y los judíos, las 10 tribus y los descendientes de Ley. Al utilizar el modelo literario de un quiasmo extendido, o sea que es más grande, abarca más versículos, el capítulo completo, Jesús infunde significados o énfasis que de otra manera no serían evidentes. A continuación, se presenta un desglose de su discurso. ¿Ok? Entonces, estas formas de quiasmo a veces son más extendidos dentro de un capítulo. Vamos a ir explicándolo con detalle. Paciencia, no se preocupen, que es algo difícil de entender. Y a veces abarca capítulos también. Un grupo de capítulos también forma un quiasmo literario. Vamos a seguir. Por ejemplo, fue lo mejor que pude pegar la imagen aquí, de este que sale en Isaías Instituto. Por ejemplo, este es el quiasmo del capítulo 20 de Tercer Nefi. Ejemplo, tiene una idea externa que parte en el versículo 10 del capítulo 20 de Tercer Nefi. Con letra A se señala. Luego él repite la misma idea hacia el versículo 46. Luego tiene una idea en el versículo 11, donde lo señalicemos con una letra B. Repite la idea más o menos en el versículo, perdón, 32 al 45 del mismo capítulo, referenciando a Isaías 52, 1 al 15. El Señor ocupa las palabras de Isaías ahí. Luego tiene una idea C en los versículos 2 al 14. Repite esa idea, ¿cierto? Hacia los versículos 29 al 31 del mismo capítulo. Tiene una idea D, ¿cierto? Con letra D está, el versículo 15, la cual la repite hacia el versículo 28, perdón. Tiene una idea E del versículo 16 al 20, la cual repite en los versículos 27 al 28 en parte. Tiene una idea F en los versículos 21 y 22, que repite la idea en los versículos 25 al 27. Tiene una idea G, ¿ok? Que
enuncia en el versículo 23 y tiene la repetición de esa idea, ¿cierto? En el versículo 24, y aquí está la letra H, que es la idea central del capítulo. En este caso dice, todos los que no escuchan las palabras de Cristo serán cortados de entre el pueblo del Señor. ¿Ok? Entonces, este es un quiasmo, es así como el Señor va enfatizando las ideas, ¿cierto? Y en la perfección que tiene para poder compartirlas y enseñarlas, o la manera de profetizar de los judíos, o la forma hebrea, tiene que ver cómo el Señor va enfatizando una idea central. Las externas las va repitiendo en los primeros versículos del capítulo con los últimos versículos del capítulo. Y a medida que se acerca al clímax, ¿cierto? A lo que él quiere más recalcar en la enseñanza, se van acortando hacia el centro del capítulo, llegando hasta una idea central. Entonces, ese es el quiasmo, lo que el Señor enseña en 3 Nefi 20 y tiene su contraparte gemela también en el capítulo 21. Pero ese capítulo 21 está más enfocado a los gentiles. Vamos a ver de qué trata también al final ese capítulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder hacerlo bien y que lo podamos entender? Vamos a ir leyendo los versículos en los cuales se contrapone la idea del quiasmo, ¿cierto? La letra A del versículo 10 del capítulo 20 de Tercer Nefi y la letra A del versículo 46 del mismo capítulo. ¿Ok? Entonces, versículo 10, el Señor dice, y sucedió que cuando todos le hubieron dado gloria, Jesús les dijo, he aquí, ahora cumplo el mandamiento que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo, que es un resto de la casa de Israel. Eso dice el versículo directamente. Y la idea es que Jesús cumple el mandamiento del Padre concerniente a la casa de Israel. Luego repite esta idea en el versículo 46. Dice el versículo, en verdad os digo que todas estas cosas ciertamente se verificarán, tal como el Padre me lo ha mandado. Entonces se cumplirá este convenio que el Padre ha hecho con su pueblo. Y entonces Jerusalén volverá a ser habitada por mi pueblo y será la tierra de su herencia. Entonces, vemos cómo el Señor en los ambos versículos, ¿cierto? Recalca la idea del principio. ¿Que cuál es? En el versículo 46, Jesús reitera el mandamiento que el Padre le dio acerca de su pueblo. Entonces, así funciona un quiasmo, una estructura de este tipo. Espero estar explicándolo bien. Tengo toda la confianza en que sí. Luego, entendemos el A al versículo 10, ¿cierto? La idea que quiere plasmar allí, que Jesús cumple el mandamiento del Padre concerniente a la casa de Israel, y reitera esta idea en el versículo 46. Son en los primeros versículos donde se evidencia que empieza este quiasmo, esta forma de escribir, ¿cierto? Y donde termina también el 46. Y ahora que a medida que avancemos, como les dije recién, acá miren mis manos, vamos a ir hacia el centro de los versículos, con la idea central. Esa es la primera idea que el Señor quiere plasmar en su enseñanza. Versículo 11, que sería la idea B de este quiasmo. Os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías, he aquí están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, escudriñadlas. La idea aquí es que las profecías de Isaías se cumplirán. Eso está diciendo el Señor. ¿Ok? Luego repite esta idea en los versículos 32 y 33. Puse solamente esos dos, pero es más extenso porque está citando directamente a Isaías 52, versículo 1 al 15. Entonces levantarán la voz sus centinelas y cantarán unánimes, porque verán ojo a ojo. Entonces los juntará de nuevo el Padre y les dará a Jerusalén por tierra de su herencia. ¿Ok? Repite la idea de que las profecías de Isaías se cumplirán, ya citándolo directamente en esa cantidad de versículos. Entonces, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir, porque normalmente cuando queremos hablar de que el Señor nos mandó a escudriñar Isaías, solamente vamos a 3 Nefi 23, 1 al 3, donde lo hace específicamente, pero acá en el 20 hay otros más donde él está hablando acerca de las palabras del profeta, entre profetas, Isaías. Okay, ya tenemos las dos ideas, ¿cierto? Vamos a retroceder la idea del A, ¿cierto? Que parte en el versículo 10, y el Señor la retira en el versículo 46, la idea B, que es el versículo 11, y la reitera lo que acabamos de ver, y vamos a ver ahora,
la idea número C de este quiasmo. Versículo 12, 3 al 14, el Señor dice, y en verdad os digo que cuando se cumplan, refiriéndose a las palabras de Isaías, entonces será el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, o casa de Israel. Y entonces los restos, o el remanente, que estarán dispersados sobre la faz de la tierra, serán recogidos del este y del oeste, y del sur y del norte, y serán llevados al conocimiento del Señor su Dios, que los ha redimido. Y el Padre me ha mandado que os dé esta tierra por herencia. ¿Cuál es la idea de estos versículos? Avanzando hacia el centro, como la idea central, es que el pacto del Padre con la casa de Israel se cumple cuando ellos se reúnen en toda la tierra, conocen al Señor su Dios y reciben una tierra como herencia. Esos son parte de las bendiciones del pacto que el Señor le dio a Abraham. Una descendencia, ¿cierto?, numerosa como las arenas del mar, la protección en sí mismo ante el enemigo, tierras por herencia. El Señor está evidenciando que va a cumplir ese pacto. Cuando el Señor repite esta misma idea en los versículos 29, 30 y 31, estamos siempre en tercer Nefi 20, y dice, y me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo, y he hecho convenio con ellos de que los recogería en mi propio y debido tiempo, y que otra vez les daría por herencia la tierra a sus padres, que es la tierra de Jerusalén, que para ellos es la tierra prometida, para siempre, dice el Padre. Y sucederá que llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi evangelio. Esa plenitud la trae el siervo con las planchas mayores de Nefi, las palabras del hermano Jared. El 31 dice, y creerán en mí, que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán al Padre en mi nombre. Repite la idea C, en el versículo 29 al 31, que cuál es: el pacto del Señor con su pueblo se cumple cuando ellos se reúnen y reciben una tierra como herencia, en el momento en que creen en Jesucristo. La siguiente idea, versículo 15, dice, y os digo que si los gentiles no se arrepienten después de la bendición que reciban, después que hayan dispersado mi pueblo, ¿ok? Entonces la idea acá en el versículo 15 del capítulo 20 es que los gentiles no se arrepienten después de recibir la bendición del Señor. Recibimos la plenitud, la plenitud del Evangelio, ¿cierto? A través del precursor de la segunda venida. Pero no nos arrepentimos. Repite la idea en el versículo 28 con lo siguiente, y serán un azote al pueblo de esta tierra. No obstante, si cuando hayan recibido la plenitud de mi evangelio endurecen sus corazones en contra de mí, haré volver sus iniquidades sobre sus cabezas, sus propias cabezas, dice el Padre. Ojo cuando termina los versículos y el Señor recalca que dice el Padre. Es una comunicación, una evidencia directa del que el Señor ha hablado con el Padre, le ha manifestado algo y Él lo ha puesto en el versículo que hemos leído, por ejemplo. ¿Cuál es la idea que se repite aquí? Los gentiles endurecen sus corazones después de recibir la plenitud del Evangelio. Entonces, cuando viene la plenitud del Evangelio, lo que aún falta, que eso no lo puede negar nadie, que nos faltan las planchas mayores de Nefi. Sabemos que el Señor en Doctrina y Convenio 84, 54 al 58 declara que estamos bajo condenación por no tomar en consideración el convenio, ¿cierto? El nuevo pacto o convenio, a saber, el libro de Mormón. Entonces, cuando vienen estas cosas que aún faltan que aparezcan y tienen que aparecer por poder, tal como a José Smith se le apareció Moroni, alguien tiene que traer esas cosas. Y tiene que ser alguien de ese calibre, un profeta de ese nivel. ¿Me entienden? Entonces, cuando venga esa plenitud, las cosas nuevas que están por aparecer, que no tenemos idea la mayoría de cómo se llevarán a cabo, pero yo he evidenciado cuál es la manera y cómo el Señor enseñó que aparecerán, según el libro de Isaías, dice que los gentiles endurecerán sus corazones después de recibir la plenitud del Evangelio. Vamos a la idea número, la letra E. Ojo que vamos avanzando. A medida que avanzamos en las letras, nos vamos acercando hacia el centro del capítulo. Lo mismo al revés. A medida que avanzamos en las letras, nos vamos acercando hacia el centro del capítulo. Ese es un quiasmo, así funciona. Hay mini quiasmos que a veces están dentro de un mismo versículo, a veces abarca un par de versículos más y otras veces, a veces son capítulos. El versículo 16 al 20 dice,
Entonces vosotros que sois un resto de la casa de Jacob, iréis entre ellos y estaréis en medio de aquellos que serán muchos, y seréis entre ellos como un león entre los animales del bosque, y como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual, si pasa por en medio, huella y despedaza, y nadie las puede liberar. Tu mano se levantará sobre tus adversarios, y todos tus enemigos serán talados. Y yo recogeré a mi pueblo como el hombre que junta sus gavillas en la era. Porque haré a mi pueblo, con el cual el Padre ha hecho convenio, sí, tu cuerno yo haré de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagraré al Señor sus riquezas, y sus bienes al Señor de toda la tierra, y aquí yo soy quien lo hago. Y sucederá, dice el Padre, nuevamente dice el Padre, en aquel día la espada, en aquel día, fin de los tiempos, referencia a ese día específico o a esa época, en ese día la espada de mi justicia, espada, nombre en clave, ¿para quién? Para el siervo, para el precursor, se cernirá sobre ellos. Y a menos que se arrepientan, caerá sobre ellos, dice el Padre, sí, sobre todas las naciones de los gentiles. Entonces repite la idea E, o sea, está iniciando la idea E en estos versículos con que la casa de Israel pisotea a los gentiles. Repite esta idea hacia los versículos 27 y 28 el Señor diciendo, y después que hayáis sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo, en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, por medio de mí, y esta bendición a los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel, y serán un azote al pueblo de esta tierra. No obstante, si cuando hayan recibido la plenitud de mi evangelio, endurecen sus corazones en contra de mí, haré volver sus iniquidades sobre sus propias cabezas, dice el Padre. Entonces repite la idea en el versículo 27 y 28, pero refuerza que por un tiempo los gentiles fueron un azote inverso para la casa de Israel. Los dispersaron. Y los versículos anteriores, ¿cierto? Evidencia que esa se va a invertir cuando los gentiles rechacen, ¿cierto? A la espada de su justicia, la plenitud del Evangelio. ¿Ok? Entonces los gentiles dispersan a la casa de Israel en la idea E, ¿cierto? Hacia el final de los versículos 27 y 28, y en la misma idea E, de los versículos 16 al 20, la casa de Israel pisotea a los gentiles. Espero vayamos bien, vayamos comprendiendo la idea. Pueden repasar el capítulo, lo pueden poner en pausa y pueden repasar ideas. Me pueden escribir también los comentarios al respecto. La idea F de este quiasmo. ¿Ya? Repito, no quiero ser majadero, vamos desde los extremos del capítulo hacia un punto culmine en el centro. Hemos puesto esas marcas, o donde el Señor quiere establecer la idea con letras. Partimos con A en ambos extremos, vamos con B, C, D, E, F, G, hasta una idea central que es la H. La idea de la F, ¿cierto? Que vamos bajando, el versículo 21 y 22 dice, y acontecerá que estableceré a mi pueblo, o casa de Israel, y aquí estableceré a este pueblo en esta tierra, para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob, vuestro padre, y será una nueva Jerusalén, y los poderes del cielo estarán entre este pueblo. Sí, yo mismo estaré en medio de vosotros. La idea es que la casa de Israel se establece en cumplimiento del pacto del Señor con Jacob, la nueva Jerusalén, y los poderes del cielo y el Señor moran en medio de ellos. Repite la idea muy cerca ya los versículos porque nos estamos acercando a la idea central. El Señor dice del versículo 25 al 27, y aquí vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros, y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades, y esto porque sois los hijos del convenio. Y después que hayáis sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo, en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra,
hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí. Y esta bendición a los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán en mi pueblo, oh casa de Israel. Los gentiles reciben el Espíritu Santo en cumplimiento del pacto del Padre con Abraham. Después de la falta de la casa de Israel, ellos son poderosos por encima de todos. Entonces, vamos a hacer una pequeña análisis aquí, muy breve. Al menos hasta el centro del capítulo, que deben ser los versículos 23 y 24, que estamos por llegar, ¿ok? Va en ascenso hasta ese punto. Si vamos bajando, ¿ya? Va ascendiendo la casa de Israel, el pueblo de Israel, que una vez quebrantó el pacto. Y en el caso de los gentiles, ¿cierto? Hacia el centro del capítulo, desde abajo hacia el medio, ¿ok? Va evidenciando que fueron poderosos por un tiempo, pero que finalmente terminan rechazando, ¿cierto? Y que el Señor los ocupa a los gentiles, o más que ocuparlos, es parte de la primogenitura porque se la entregó a Efraín, ¿cierto? Tiene una misión especial para llevar a Israel, ¿cierto? Hacia el milenio, hacia establecer Sion, la Nueva Jerusalén. La letra G, versículos 23 y 24, el 23 específicamente dice, y aquí yo soy aquel de quien Moisés habló, diciendo el Señor vuestro Dios, os levantará un profeta de vuestros hermanos, semejante a mí. A él oiréis en todas las cosas que os dijere, y sucederá que toda alma que no escuchara a ese profeta será desarraigada de entre el pueblo. Ok, Moisés testifica de Jesucristo allí. Pero esta figura, o un tipo como Moisés, también es aplicable a otros que puedan generar, ¿cierto? Instancias de restauración, como el mismo profeta José Smith puede aplicarse este tipo, esta sombra del Señor mismo, y así como el siervo del fin de los tiempos. Versículo 24, con la misma idea, se dan cuenta que ya los versículos se acercaron con las ideas, 23 y 24. Dice el 24, en verdad os digo, sí, y todos los profetas de Samuel y los que le siguen, cuantos han hablado, han testificado de mí. Entonces los profetas desde Samuel dan testimonio de Jesucristo. Entonces, es así como funciona el capítulo 20 de Tercer Nefi. Para terminar con el central, ¿cierto? O con la idea central en esos mismos versículos, que es que Dios promete un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, desciende Deuteronomio, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Recuerden que Jehová es Jesucristo mismo, entonces no se puede autorreferenciar diciendo que se levantará él mismo para ejecutar eventos del fin de los tiempos. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. ¿Ok? La idea central de Tercer Nefi 20 con la letra H, una idea central única, es que todos los que no escuchen las palabras de Cristo serán cortados de entre el pueblo del Señor. Hay una responsabilidad principal para los gentiles, especialmente los que tenemos el convenio, pero está decretada una instrucción para este grupo. Solo un grupo pequeño que lleve a la casa de Israel de vuelta a Sion va a ser contados entre ellos. Una vez hagamos ese trabajo, somos contados entre ellos. ¿Las bendiciones están disponibles? Sí, doctrinalmente sí. ¿Podemos decir somos adoptados en la casa de Israel? Bueno, sí. Tenemos el derecho a todas las bendiciones a través de los convenios. Pero la contabilización real, o cuando seamos enumerados entre ellos, va a ser una vez los llevemos en forma literal, como dice el artículo F número 10, ¿cierto? Creemos en la congregación literal del recogimiento de Israel, ¿cierto? Ahí vamos a ser contados entre ellos. Entonces, para ir finalizando las últimas ideas, un par de minutos más. A partir de esta estructura quiástica de 7 ideas paralelas y una pieza central, observamos cómo Jesús predice una gran inversión en el tiempo. Recordemos, se los dije recién, va ascendiendo la casa de Israel, que ha estado dispersa en el desconocimiento, y los gentiles que recibieron la restauración también van ascendiendo hacia la otra parte donde rechazan la plenitud del Evangelio. Mientras que al principio los gentiles ejercen poder sobre ellos, no solo en esta tierra, sino donde quiera que estén dispersos sobre la faz de la tierra, al final los gentiles no se arrepienten de sus males y en cambio endurecen sus corazones después de haber sido bendecidos con la restauración del Evangelio, de haber disfrutado del don del Espíritu Santo. Al final rechazan las palabras de Cristo que salen a la luz. En ese momento son separados de su pueblo y pisoteados por la casa de Israel. Entonces,
Con eso finalizamos, ¿cierto? Lo que es el tercer Nefi 20. Vamos a hacer un pequeño avance del 21, pero no lo vamos a analizar en este capítulo en profundidad, pero les dejo la idea de cómo lo pueden ustedes estudiar. En su doble discurso profético a los nefitas en la tierra de abundancia, en tercer Nefi 21, ahora estamos en el 21, que se basa en las palabras de Isaías, Jesús vuelve a mostrar la interacción entre los gentiles y la casa de Israel del tiempo del fin. Es decir, entre el pueblo de Dios, que es parte del convenio hoy en día, los santos de los últimos días, y los judíos, las 10 tribus, ¿cierto? Y los descendientes de ley. Entonces, al utilizar nuevamente el modelo literario de un quiasmo extendido, Jesús infunde significados que de otra manera no serían evidentes. A continuación se presenta un desglose de su discurso. Ok, esto se lo voy a dejar, espero lo puedan ver bien, lo puedan agrandar, porque estas serían las ideas que presenta Tercer Nefi 21. Es la misma forma como lo acabamos de ver en Tercer Nefi 20. Parte con una idea A, en el versículo 1, ¿okay? La cual el Señor reitera esa misma idea en el versículo 26, ¿cierto? Al 29. Luego tiene una idea B, ¿cierto? En el versículo 2 y 3, que es que el libro de Mormón sale de los gentiles a la casa de Israel. Esa misma idea B la relata al final del versículo 26 o al principio, donde el Evangelio sale de los gentiles a la casa de Israel, y así van a ir acercándose a medida que avancen. Entonces, estas diapositivas se las voy a dejar, obviamente están acá, están aquí en la presentación, y la pueden ver por sí mismo cómo el Señor ocupa este patrón de escritura. Entonces, el discurso doble de Jesús en Tercer Nefi repite esencialmente el mismo escenario que su primer discurso en Tercer Nefi 20, excepto que el segundo se centra más en los gentiles del tiempo del fin, que en la casa de Israel, más en nosotros cómo vamos a operar con respecto a las cosas nuevas. Recuerden que en el versículo 9 y 10, ¿cierto? Que sería la idea, vamos a verlo muy breve, precisamente termina siendo la idea central, imagínense. ¿Ya? El versículo 9 es que donde el Padre es una obra grande y maravillosa entre los gentiles. Repite esa idea en el versículo 10, donde el Señor sana a su siervo después de que los gentiles lo desfiguran. Y la idea central del capítulo 21 es que muchos entre los gentiles no creen en la obra grande y maravillosa cuando se les declara. Ese es el punto central del capítulo 21 de Tercer Nefi. Entonces, si hay un mensaje más importante y relevante para nosotros hoy en día, los que tenemos el convenio actual, es Tercer Nefi 21. Está dirigido a nosotros bajo la denominación correcta de gentiles que hemos recibido el convenio. Entonces, esa es la idea central, imaginen. Luego en el 11 dice que si no aceptamos, ¿cierto?, la nueva enseñanza de la plenitud, seremos desarraigados del pacto. Y no se puede ser desarraigado del pacto si es que no lo tienes. Por eso es que es imposible que llevemos la profecía a quienes no tienen convenio o de otras denominaciones religiosas. ¿Ok? Como antes, ok, excepto que el segundo, como dije, se centra más en los gentiles del tiempo del fin que en la casa de Israel. Como antes, aunque los gentiles reciben una oportunidad de ser bendecidos bajo el convenio de Dios con la casa de Israel, al final muchos no se arrepienten del mal. En ese momento la casa de Israel los pisotea. Entonces, un punto de inflexión, última diapositiva, últimas palabras, un punto de inflexión ocurre cuando el siervo de Dios del tiempo del fin transmite las palabras de Cristo a los gentiles y a los reyes espirituales de los gentiles. Como lo muestra la pieza central de la estructura, la letra H que dijimos recién, del capítulo 21, muchos no creen en la verdadera naturaleza de la obra grande y maravillosa del Señor, sino que, en cambio, desvirtúan al mensajero, ¿cierto? Lo desfiguran, no le creen. Estos incrédulos constituyen la mayoría de los gentiles efraimitas. Aunque al principio el Evangelio y el libro de Mormón pasan de ellos a la casa de Israel, al final ellos mismos en general rechazan la misión del siervo de Dios y son separados de ser el pueblo de Dios. Por otra parte, el Padre restablece su convenio con la casa de Israel. Esto implica que la casa de Israel acepta las palabras de Cristo que su siervo trae a la luz. Las palabras de Cristo son aquellas que Mormón no pudo decirnos, que están en las planchas mayores de Nefi, no las planchas menores de las cuales se tomó el libro de Mormón para la casa de Israel. Las palabras de Cristo llegan como buenas nuevas.
Al aceptar el Evangelio se reúnen del exilio y edifican la nueva Jerusalén. Cristo mismo y el poder del cielo moran en medio de ellos. Los gentiles que se arrepienten, ojo, los que sí aceptan y entienden las señales, pero es importante todo lo que he compartido y que seguiré durante pueda hacerlo con respecto a la profecía de Isaías. Dice que los gentiles que se arrepienten son contados con ellos y heredan la tierra de América, que es la tierra prometida para el fin de los tiempos, una de las tierras. Interesante capítulo, extendido, sí, 35 minutos llevamos de programa, pero vale la pena, vale la pena. Sé que los que están allí están buscando sinceramente y se dan el tiempo de ver el capítulo. Es importante seguir preparándonos y seguir avanzando en esto. El próximo capítulo subiré la advertencia del Señor un poco más en contexto a ambos capítulos, pero seguimos con la misma dinámica. Preparando para el fin de los tiempos, preparen sus almas hoy a través de la doctrina de Cristo, como dije, que es la fe, el arrepentimiento, estén a la altura de sus convenios, no lo vivamos, no nos esforcemos en hacerlo a tope, no parcialmente, no acomodemos las enseñanzas, los mandamientos en nuestra propia forma. Renunciemos al hombre natural y llenémonos de caridad, que es el amor puro de Cristo, que se obtiene a través de entender cómo el Señor y los profetas del libro de Mormón, aún teniendo tremendas visiones, Nefi, Jacob y todos los que entendían lo que venía, seguían enseñando al pueblo con amor que se acercaran a Cristo y vivieran con un espíritu contrito y un corazón quebrantado. Me despido, muchísimas gracias. Déjense un comentario si tienen dudas. Estaré disponible para poder ayudarles. Cuídense, que les vaya muy, muy, muy bien.